Hola, muy buenos días. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en esta actividad titulada Café con propósito, un espacio para pensar y reflexionar sobre temas que nos interesan, dirigido por líderes y expertos reconocidos del orden regional, nacional e internacional, y he llevado a profesionales de las distintas disciplinas y sectores de la economía. Mi nombre es José Campillo, hago parte del equipo de la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte y en el día de hoy nos acompaña nuestra conferencista invitada y egresada de nuestra hermosa universidad, doctora Karen Enríquez Leal, quien actualmente es la vicepresidente financiera de GESELCA S.A. SP y a quien doy una cordial bienvenida y agradecimientos por acompañarnos en este espacio. Gracias, Karen. Muchísimas gracias, José. De verdad que me siento afortunada de tener este espacio y haber recibido la invitación de parte de la universidad y de parte de ti. Gracias por escuchar lo que tengo por decir. Gracias a ti, Karen. En esta ocasión, nuestro café con propósito se ha titulado Nuestro viaje financiero por un maravilloso 2023, donde nuestra conferencista nos compartirá su experiencia en la preparación de este viaje financiero desde una perspectiva auténtica para asegurar una experiencia de vida que no vuelve atrás, lograr sacar una obra de arte de las mejores y para que cada esfuerzo valga la pena. Me parece importante comentar a nuestros participantes que esta actividad tiene una duración de 50 minutos y tendrá un espacio de 10 minutos adicional para interactuar con preguntas y respuestas. Sus inquietudes, sus preguntas, podrán plasmarla dentro del módulo del chat de esta plataforma y una vez finalice la intervención por parte de nuestra conferencista invitada, daremos espacio a dar respuesta a cada una de sus inquietudes. Bueno, sin más, a lo que vinimos a escuchar a nuestra conferencista invitada en el día de hoy, doctora Karen Enríquez Leal, actualmente vicepresidente financiera de GESELCA S.A. Bienvenida y nuevamente muchas gracias, Karen, por esta invitación, aceptarla. Muchas gracias, José. Sí, tienes razón. Vamos a iniciar este vuelo, este viaje financiero. Y es que cuando hablábamos hace unas semanas antes de preparar este espacio, de verdad que llegábamos a la reflexión que todo en la vida merece un viaje. Y que incluso a quienes le preguntáramos si nos gusta viajar, estoy seguro que todos pasamos por una etapa cíclica de diferentes emociones. O sea, la primera es ¡wow! O sea, es una emoción alentadora, es una emoción que nos incita a descubrir. Eso es parte del ADN del ser humano en explorar diferentes culturas, en poder vivir en diferentes partes, conocer espacios, respirar un nuevo aire, probar los alimentos de otra parte. Salir de nuestra zona de confort nos llena de muchísimas expectativas a la hora de pensar en salir nuestro espacio, del espacio que habitualmente habitamos. Pero sin lugar a dudas, hay una segunda fase de esta emoción que nos lleva a pensar las cosas dos veces, a saber qué es lo que necesitamos para que ese viaje sea de mejor provecho, para que ese viaje traiga consigo las mejores experiencias. Y allí es donde juega un papel importante ya no la emoción de ese voy pa' esa, sino esa emoción de incertidumbre que nos hace pensar cada paso que nosotros vamos a entregar. Así que ese es precisamente un viaje financiero. Yo quisiera confirmar, José, si tú estás viendo la presentación que estoy proyectando en pantallas. Sí, señora, perfectamente. Sí, sí. Bueno, muy bien. Este viaje que vamos a iniciar, o que les voy a plantear, es un viaje desde un sentido muy humano. Es más, les confieso que aquí no van a ver posiciones que busquen entrar en escenarios diferentes al que entablar una conversación muy propia, muy íntima con los que estamos aquí integrados,
y en los diferentes puntos de vista de cómo vemos ese viaje financiero en el que todos estamos incluidos. Y sobre esto, José, me gustaría hacer como un discernimiento sobre que todos estamos invitados a tener este viaje financiero, en el sentido de que ningún ser humano en su plena conciencia sabe que puede evitar un viaje de estos, porque las finanzas están en el ADN de las decisiones que nosotros tomamos día a día. Entonces, si es algo que sí o sí nos vamos a estar obligados a tomar, aquí viene el cómo encontrarle el disfrute a esa experiencia y a ese viaje. Hay una frase de Martin Buber que me parece fundamental, en donde él responde a si nos gusta o no nos gusta viajar. Y él dice, todos los viajes tienen destinos concretos o destinos secretos sobre los que el viajero nada sabe. O sea, de hecho, cuando nosotros vamos a tomar un tipo de decisiones, recreamos un escenario para poder tomar esas decisiones, modelamos lo que pudiese llegar a suceder y finalmente lo que nos damos cuenta es que esa planeación dista mucho de lo que las variables en el entorno nos está arrojando día a día. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer la debida diligencia de poder prepararnos para sacarle el mayor provecho a esta experiencia. Pero sin lugar a duda, esa imagen que les estoy mostrando de fuente El Cronista, cuando empiezas algo, lo que sabes es esa barra horizontal verde claro y lo que terminas por descubrir en ese viaje es el 90% de lo que realmente sucedió. Miren esto. Si bien todos saben que es un viaje, y yo le hago la anécdota y le hago el parangón sobre una experiencia de lo que pudiese llegar a ser un viaje, en donde vienen las preguntas, bueno, ¿a dónde viajo? ¿Qué vamos a llevar en la maleta? Si tomamos la decisión de comprar un tiquete más económico con diferentes escalas, pero al momento viene el pensamiento y en discernir si es preferible el costo de oportunidad por un tiquete con escala directa para evitar el riesgo de perder el avión siguiente y de llegar al objetivo. Ese mismo escenario de decisiones al que nosotros nos vemos enfrentados es lo que nos pasa en el viaje financiero. Ahora, ese es un viaje y aquí nosotros le estamos poniendo un apellido, José, le estamos poniendo el financiero. Finalmente, un viaje es el camino que recorre en donde tomas decisiones de vida. Cualquier viaje es el camino que recorres en donde tomamos decisiones de vida. Pero en este caso, cuando hablamos de financiero, le da las siguientes características, que es la que estoy mostrando en esos cuadros de colores que están allí. ¿Para qué tomamos esos viajes? Para crear, para nacer, para crecer, para reproducir y para renacer ideas de negocio, fundamentos, restablecer como cuál es nuestro valor en el funcionamiento y en este engranaje de lo que se llama vida, con implicaciones en situaciones de liquidez, endeudamiento o inversión, en donde las operaciones básicas para formar las estrategias consisten en sumar, restar, dividir o multiplicar. Sumar entre todos para ganar, hacer estrategias que te permitan restar los riesgos o restar las pérdidas que pudiésemos llegar a tener, distribuir valor y multiplicar más de uno, porque otro diría, bueno, si multiplico con 0, ¿qué me da? Pues 0, pero la idea finalmente de este viaje financiero es multiplicar mínimo por 1 y más de 1 hasta el infinito. Entonces, viene como las preguntas. Listo, ¿qué vamos a tratar en este espacio? ¿Cómo prepararnos para ese viaje financiero? Y para ese cómo prepararnos, definitivamente no podemos perder de vista 4 cosas que están listadas ahí. Lo primero es definir qué objetivos queremos lograr con ese viaje. Ese objetivo es el que nos va a permitir saber para dónde vamos, ¿verdad? Conocer a dónde queremos llegar. Es decir, de acuerdo al objetivo, establecer el destino deseado. Es que depende, porque no es el mismo destino el que busca una persona cuando decide hacer un viaje de negocios, o cuando decide hacer un viaje de turismo, o cuando decide hacer un viaje
de otros tipos de características o acompañamiento, o sea, con tu familia entera, o sea, con tu esposo, definitivamente el destino va a estar demarcado por el objetivo que quieres lograr en el viaje. Lo tercero y fundamental, organizar la maleta, hacer ese checklist con lo que no nos puede faltar, para poder disminuir esa ansiedad y dejar de tener esa mente en el futuro, en un escenario totalmente incierto, pero sí asegurarnos que en el presente estamos llenándonos de las herramientas necesarias para poder disfrutar de ese viaje. Les comentaba al inicio de esta charla que no es una opción no viajar, así como no es una opción respirar, no es una opción no alimentarse, porque es parte de la naturaleza del ser humano y su interacción social a todo nivel. Y otra de las cosas, en la claridad del alcance de estos 35 minutos que tenemos en el espacio, es que puede llegar a tener inclusive fines personales o empresariales el marco o los conceptos que aquí se están entregando o compartiendo. Pero bueno, arranquemos. ¿Cómo prepararnos para ese viaje financiero y los diferentes objetivos del viaje financiero? Aquí nosotros tenemos que saber en qué etapa orgánica o cíclica nosotros estamos. Una cosa es estar en el inicio, en pleno nacimiento, que está categorizado también, por ejemplo, en el esquema personal por la edad que tenemos, por los objetivos que estamos buscando. Por ejemplo, una cosa es un joven de 15 años, un niño de 10 años, un niño de 4. Otra cosa es lo que busca ya una persona adulta, inmadura, y otra persona que está en el ocaso finalmente, que es la madurez o expresión máxima de madurez que tienen donde está, o el ciclo de negocio donde está. Y depende de cada ciclo o cada estado orgánico en el que nos encontramos, ya sea a manera personal o a nivel de negocio, indiscutiblemente vamos a pasar por estos 3 objetivos importantes. Estos objetivos financieros. El primero, desarrollar una identidad financiera ante la incertidumbre. Esto es muy importante. Este objetivo es de los primeros que tenemos que abordar y alcanzar para poder tener los cimientos firmes al momento de entregar una estrategia financiera. Este desarrollo de identidad implica una fortaleza en el carácter y una coherencia en las decisiones financieras que se hacen. Segundo objetivo fundamental es continuar el negocio durante la crisis. No se nos puede olvidar que estamos hablando del 2023, que es un año en que económicamente, lo vamos a ver más adelante, está pasando por muchos cambios. No solo cambios en esquemas económicos, sino es un cambio de era que trae consigo una transformación de los diferentes sistemas humanos que nosotros conocemos. Tengan estas implicaciones sociales, religiosos, económicos, financieros, educativos. Todo está en un proceso de reestructuración y en un reenfoque al ser y al conocimiento. En este objetivo de continuar el negocio durante la crisis, no se nos puede olvidar que debemos tener en cuenta las variables que son necesarias para poder entender un panorama VUCA. VUCA por sus acrónimos, por sus siglas, que significan un panorama con volatilidad, con incertidumbre, con complejidad y con ambigüedad. No nos puede faltar las herramientas para poder atender esta condición, que es un sistema de gestión sobre la liquidez con el que se tomen decisiones sobre capital de trabajo. Y hay un tercer punto, objetivo, que es generar y distribuir valor, que es lo que significa un estado máximo de conciencia y de entrega que convoca o lleva a crecer, orgánica o inorgánicamente hablando. Orgánica porque sea parte del negocio, por ejemplo, que nosotros tenemos personalmente, o de la empresa que tenemos, sencillamente abrir diferentes unidades de negocio, o inorgánicamente cuando sabemos que las competencias las podemos adquirir a través de una fusión, a través de alguna adquisición, a través de sociedades y joint ventures que pueden dar mejores resultados. Y con la velocidad en la que estamos viviendo hoy día, esa pareciera ser
la selección natural para crecer y distribuir valor. Estos pueden ser objetivos de este viaje financiero para el 2023. Entonces, recordemos, parte de ese objetivo es desarrollar una identidad. Esa identidad va a generar valores financieros en la organización y en la persona. El segundo es continuar el negocio durante la crisis. Tenemos que entender el entorno en donde estamos y uno de los objetivos que no puede faltar, independientemente a la fricción del entorno, es lograr el objetivo que nos hemos planteado. Y segundo, definitivamente no existe sostenibilidad sin ese factor clave de distribuir valor entre todos los ecosistemas del negocio. Ya nosotros dejamos de hablar de sociedades, funciones y grupos de interés. Ahora mismo estamos hablando de ecosistemas de los negocios. Las cosas que no nos pueden faltar en este viaje, ¿verdad? Yo les comentaba que era un espacio muy íntimo, que en donde les estaba hablando desde mi corazón, y con todas las experiencias que Dios me ha permitido tener a través de este trasegar profesional y personal, que hoy me lleva a tener como una idea y una opinión particular y perspectiva de ver las cosas. Entonces, aterrizando esta segunda parte luego de haber pasado los objetivos, lo que no nos puede faltar en esta maleta del viaje financiero: 1, conocernos a nosotros mismos. 2, conocer el entorno en el que nos estamos desempeñando. 3, un entrenamiento físico, mental y espiritual en la incertidumbre. 4, visualizar el fin desde el principio. Y 5, una buena compañía. Estos son el checklist que lograremos abordar en el día de hoy. Y yo les agradezco porque no estoy viendo finalmente pantalla, pero en eso me habla José, si existe alguna inquietud o participación u opinión que pueda enriquecer este momento que tenemos, este espacio que tenemos para reflexionar sobre este asunto de nuestro viaje financiero. Karen, si me lo permites, en este momento sé que ha generado un interés importante, tanto que me ha pedido el favor que al final puedas compartir las memorias. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto, las hacemos llegar, José, a través de ti y de la universidad. Muchas gracias, Karen. Muy bien. Primer cosa que vamos a meter en la maleta entonces: conocernos a nosotros mismos. Es tan fundamental en estos momentos, José, porque hay que entender finalmente el momento y es conocer el entorno, que es nuestro segundo checklist. Pero es que ni siquiera podemos tratar de abordar el entorno si no sabemos quiénes somos y cuáles son los marcos de las gafas que tenemos para poder ver el asunto. Y si tú te das cuenta, un gráfico que tengo abajo entre unos muñequitos, entre unos dummies, a la izquierda y a la derecha, todos están observando una imagen. Este es el típico riddle que existe y en donde se le pregunta al público cuál es el número de ese parqueadero. Y el número de ese parqueadero para el dummy que está a la izquierda va a ser diferente al número del parqueadero que le va a corresponder si la muñequita está viendo de una perspectiva diferente. Y tú me dirás, al fin y al cabo lo que nos enseña ese acertijo es que ambos tienen la razón, pero todo depende del lugar en donde se encuentren observando esa misma realidad. Entonces, ojo, porque esto es lo importante de este mensaje y es: no podemos tratar de entender el entorno y lo que está sucediendo si nosotros no sabemos cuáles son las gafas que tenemos para observar esa verdad. Y yo digo así, verdad entre comillas, porque es que existen diferentes verdades, pero el hecho de que sea mi verdad no quiere decir que corresponda a la realidad. Entonces, no sé si me está explicando como en ese cuento de tratar de entender, porque hay muchas opiniones que existen sobre lo que está sucediendo en el momento, pero pueda que para ti, José, sean cosas muy buenas y grandes oportunidades, y para otros corresponden a malas decisiones y un panorama
muy revuelto, ¿verdad? Entonces, empecemos en este cheque. Lo primero es conocernos a nosotros mismos. Típicamente, cuando usted habla con una banca de inversión o con un fondo de pensiones, que entre otras cosas tienen competencias muy importantes y un reconocimiento importante aquí en Colombia, nos van a enseñar que básicamente existen tres perfiles en términos de riesgos de las personas que estén dispuestas a invertir. Es decir, de acuerdo a su perfil, sabe qué es lo que iba a invertir en este viaje financiero. Si usted es un perfil conservador, las acciones que va a tomar van a corresponder a la realidad que está viendo o a la verdad que usted está viendo. Y si es moderado, va a observar lo mismo, ¿verdad? Pero su verdad va a ser diferente, por lo tanto sus decisiones van a ser diferentes. Y si sus decisiones no van acompañadas o usted no tiene ese perfil para alcanzar ese objetivo financiero del que hablábamos antes, usted tiene que saber cómo rodearse. Porque dentro de esa maleta seguramente va a necesitar mucho más para poder lograr aquel objetivo del que tanto hablábamos en esos tres objetivos básicos que no pueden faltar en el 2023. Entonces, el perfil de riesgo del inversionista significa el grado de tolerancia que se tiene ante potenciales pérdidas de dinero o sobre una inversión. Y en este caso, porque estamos hablando en un viaje financiero, estamos hablando de pérdida de dinero. Pero si nosotros estuviéramos hablando en el campo afectivo, por ejemplo, sería una pérdida, es decir, yo estoy invirtiendo en este amor de mi vida, en esta relación, y resulta que no estoy dispuesto a perder la razón, pues definitivamente soy de un perfil conservador. Pero hay unos que son derrochadores y dicen, no, yo me voy por ese objetivo, yo le voy a invertir independientemente de cuáles sean las consecuencias. Usted va a tener un perfil agresivo y va a tener una manera diferente de ver la vida, y esto es bien bonito, porque no es solamente se trata de conocernos a nosotros mismos, sino también a los aliados con los que estamos. Entonces, si usted es un conservador y llama a un conservador en este momento agresivo o disruptivo o de cambios o de transformaciones, ¿para qué lo invitan? ¿Verdad? Digamos que en la diversidad de opiniones y de perspectivas se puede tener una idea mucho más completa e integral de lo que está sucediendo. Es importante. Entonces, conozcámonos a nosotros mismos. Ese es el primer mensaje. Para poder iniciar el segundo, me gusta tanto esta expresión de Iñaki Ortega Cachón. Él es profesor de la Universidad de Rioja en España y ha venido aquí a Colombia a entregar y hacer discursos en una de las principales universidades del país. Adicionalmente fue diputado y tiene una visión muy joven y una expectativa entre todo positiva. Y él menciona esta expresión que está aquí, que se hizo muy famosa. No estamos en una era de cambios, estamos en un cambio de era. Él es experto internacional en emprendimientos e innovación. Y lo quería acompañar además, antes de pasar al segundo checklist, que es Conoce tu entorno, y es hacer una reflexión de lo que ha pasado en los últimos siglos. En el siglo XIX, la economía giraba y enfocaba la riqueza en la tierra, ¿verdad? El terreno, o sea, me refiero al espacio físico, al activo del terreno como enfoque principal y generador de riqueza. Por eso es que en ese momento el foco era, o el movimiento de los negocios era el colonialismo. Los principales jugadores eran los países. Y fue un impacto, el impacto o la condición que era muy importante en ese momento, en el siglo XIX, era la fuerza, ¿no? Entonces tú te das cuenta, José, cómo las batallas fueron los que definieron el panorama económico que allí se vivía. Los que lograban colonizar unos a otros eran los que se quedaban con más espacios, y los que tenían más espacios pues eran reinos mucho más robustos y con las riquezas más grandes que se tenían. Posteriormente, la humanidad fue transformándose y llegó a una segunda era, que es el siglo XX, donde el movimiento económico fue el capitalismo y existió
una apertura de mercados, y en el momento cuando existe una apertura de mercados y de globalización, en el cual Colombia también participó en los años 90, pues ya aquí no hay fronteras. Digamos que mientras que había un rasgo específico en el siglo anterior, que era la delimitación como tal del territorio, en este año, en el siglo XX, en el siglo posterior, ya esas fronteras empiezan a verse debilitadas porque son los mercados abiertos y los grandes jugadores ya no son los países que se conformaron mediante delimitación geográfica con fronteras, sino que aquí los jugadores en este siglo XX son las grandes corporaciones, y yo me atrevería a decir inclusive los bancos, que siempre han participado desde el siglo XIX, desde el principio de la organización económica de la sociedad. Y el impacto importante en ese siglo XX era el éxito. Era ocasión de privilegio formar parte de una de las grandes corporaciones. Y hoy día lo que estamos viendo también en el siglo XXI es que eso también se transformó. Ya esa evolución propia del ser humano y de su manera de interactuar con el mundo, hoy día está enfocado en el emprendimiento. Y yo estoy segura que parte de los que estamos acá han tenido personas muy cercanas a su ciclo social en donde han visto que inclusive personas queridas renuncian a ese pertenecer a grandes empresas para formar su emprendimiento, porque es un siglo que está enfocado en la era del conocimiento, es un siglo cuyo impacto se mide por el significado y el propósito de pertenecer, de servir, de hacer, de impactar a los demás. Ya el tema no se mide solamente en utilidades, en valoración de acciones, sino que hay algo profundo que empieza a socavar lo que quiere verdaderamente la sociedad, y es reconocerse significativo, necesario y esencial. Y aquí los jugadores, como vimos, pasan de ser países, corporaciones, a ser los ciudadanos. Este análisis no lo estoy haciendo yo. De hecho, este análisis lo planteó por primera vez en el 2016 Deepak C. Jain. Él es asiático, líder, vanguardista en términos económicos, que ha trabajado inclusive muy de la mano con filosofías occidentales sobre la administración y el liderazgo. Y luego de haber hecho esta introducción, vamos a coger este segundo ítem para meterlo en la maleta de nuestro viaje financiero, y es conocer el entorno y las tendencias. Y tú me podrías decir, José, pero es que es muy grande, o sea, es decir, el entorno se sale de nuestra capacidad para poder analizar, porque estoy tratando de hablar de un universo entero, de comprender cuál es mi rol dentro de ese universo. Evidentemente, en la medida en que yo voy midiendo las cosas de lo más macro a lo más micro, me siento una cosita súper chiquita en todo un entorno, pero realmente, y perdonen que lo simplifique de esta manera, pero es para verbogracia de la discusión que estamos teniendo en este momento, y es que hay que entender estas cifras principales. El mundo en el 2023 somos 8.000 millones de habitantes, con 54 billones de dólares en gastos de los consumidores, 64 billones de dólares de renta disponible, con una tasa de inflación del 9 al 13%, 9%, por ejemplo, en su momento, Estados Unidos, 10, Unión Europea, 13 casos, Colombia, 12, un promedio entre Sudamérica. 62% de la población utiliza Internet, entonces uno tiene que tener en cuenta aquí la globalización. Ha estado en su estado máximo en estos últimos años, y hay un 6.5% de crecimiento previsto de las ventas totales del comercio minorista. Y hemos visto cómo desde lo grande, hace 3 siglos atrás, todo se está transformando viendo a lo micro. Entonces, aquí empieza a tener un papel relevante el comercio minorista.
Y este es nuestro entorno en términos de cifras sencillas y buscando simplificar el adentrarnos en este segundo ítem que no nos puede faltar de la maleta. El entorno no es un entorno de crisis, debería considerarse un entorno de crisálida necesaria para replantear jugadas que permitan ajustar la economía. No sé si recuerdan lo que vimos en el punto 1, en donde es importante conocerse para saber cuáles son las capas que me estoy poniendo para ver las cosas. Y definitivamente, eso es claro, es necesario entender que las crisis son necesarias. Me permiten repetir el verbo. Y probablemente esto lo pudiéramos analizar mucho más a detalle en una segunda oportunidad que tengamos para reunirnos. Pero quédense con esto que está acá. La crisálida es necesaria para el proceso de transformación de aquello que lo sufre. En el caso de las mariposas, primero le figuró ser oruga y salir de su zona de confort para poder ser mariposa. Y como lo decía, no estamos en un cambio de momento, estamos en un cambio de era, estamos en un cambio de transformación. Ya el mundo no es como nosotros lo conocemos, ya los sistemas humanos, como les decía, están totalmente transformados. Y depende de nuestro punto de vista utilizarlo como una fortaleza y tener una incidencia y un impacto positivo o quedarnos atrás, ¿verdad? Se están redefiniendo todas las tendencias. Hay muchas más tendencias. Hay cantidad de documentos que ustedes pudiesen observar. Por ejemplo, las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, del Comercio, el Banco Interamericano de Desarrollo, todas estas bancas multilaterales que realizan análisis impecables sobre lo que está pasando en la economía y la sociedad, pero yo quise particularmente tener estas 9 o 10 tendencias del consumo para poder entender qué es lo que está sucediendo. Si ya estamos viendo que el enfoque del siglo XXI está concentrado en el ser, en el individuo, en el ciudadano, entonces tenemos que ver qué es lo que están haciendo para poder entender en qué mundo me estoy montando. ¿Cuál es el ambiente de ese viaje financiero en el que vamos a pilotear? Entonces, la primera tendencia, automatización automática. El segundo, existe un presupuesto limitado. Eso es una realidad en todos los sectores y en todos los países, unos menos que otros, pero finalmente la tendencia son presupuestos limitados. La tercera es controlar el scroll, entendiendo el scroll como ese aparatico que nos permite subir y bajar en la pantalla digital de cualquier ítem. Lo segundo es que existe una creación nueva, unas categorías nuevas de individuos, de personas, son los llamados ecoeconómicos, ya los vamos a ver. Los jugadores, que empiece el juego, esto es algo que está incipiente y puede ser una gran oportunidad de negocio. La sexta, y ahí me van a disculpar en la presentación que dice quinta, es aquí y ahora. Eso también es una categoría y es una tendencia principalmente arraigada después de pandemia. La sexta, rutinas revividas. La séptima, y no lo podía dejar por lado porque además estamos en el marzo, que es el mes de la mujer. La ascensión femenina es una tendencia global. Marcaremos tendencia por un tiempo. La octava, otra nueva categoría de individuos que son los prósperos. Y la novena, la décima, pues que aquí dice 9, pero realmente es la 10, los jóvenes y disruptivos. Entonces iniciemos por esas tendencias para verlas. Automatización auténtica. Yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero aquí está una mujer y tiene una gafas de realidad virtual y realidad aumentada. Yo hubiese preferido traer aquí la foto de mi sobrino, que además es un gomoso en términos de realidad virtual, pero digamos que no me dieron permiso. Entonces, en este sentido, tengamos en cuenta esto, automatización auténtica. ¿Ustedes sabían que el 58% de los consumidores se sienten cómodos hablando con humanos para responder las preguntas de servicio de atención al cliente? ¿Ustedes sabían que el 19% que hablan con un bot automatizado en el sitio web de una empresa en el 2022? O sea,
Estas estadísticas realmente son con corte a diciembre del 2021 y estoy segura que han ido aumentando con el tiempo, además porque nosotros los estamos sintiendo. O sea, ya países como de América Latina, eso ha sido una herramienta. Abajo, en esta presentación, yo les estoy colocando un enlace, http willrobotstakemyjob.com, es para entender a través de esa IA el impacto que tiene la tecnología en los modelos y desarrollos de los trabajos. Si usted entra a esa página, le van a pedir el cargo o la función que realiza su trabajo en términos generales, y esa inteligencia artificial le responde la probabilidad en que un robot o alguna de estas inteligencias pueda asumir el rol que usted está desempeñando. Las inversiones que se están desarrollando en las diferentes partes del mundo para suplantar el rol humano dentro del desarrollo de los trabajos. Y es impresionante, José, cuando uno mira como las estadísticas de las cantidades de inversión, es decir, de plata, de presupuesto que se le están metiendo a las industrias. Si usted se da cuenta, mire, 51% de los presupuestos en el mundo están yéndose para el desarrollo de inteligencia artificial, 42% para robótica y automatización, 41% para realidad aumentada o augmented reality y virtual reality, realidad virtual. O sea, los gigantes digitales cambiaron para siempre nuestra experiencia con clientes y empleados. El celular ya no es un aparato para hablar, no es un aparato para expresar, es una herramienta para conectar. Pero me llamaba la atención en esta tendencia que decía automatización auténtica. Y es que no se puede dejar de lado que la realidad es que las conexiones más profundas son aquellas las que realizan los seres humanos. Y hay una línea muy estrecha que existen entre las empresas que utilizan estas tecnologías y que pudieran llegar a perder los clientes. Porque miren la que está ahí arriba, el 19% de las personas que hablan con un bot, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo cualquiera, por ejemplo, de esos bots que te atienden las citas médicas y te las ayudan a programar, realmente el 19% de las personas se siente cómoda. Todavía es un porcentaje muy bajo. Entonces, lo que menos quieren las empresas que prestan servicios es perder usuarios por insatisfacción. Entonces, las empresas deben adoptar la automatización auténtica para reforzar el proceso de compra o arriesgarse a perder clientes. Adoptar automatización auténticas es identificar qué es lo que puede hacer la tecnología y qué es lo que puede hacer el ser humano con el uso de esa inteligencia artificial. Y definitivamente que esto hay que verse como crisálida y tiene muchísimos beneficios. No se trata, porque mi idea no es expresarles aquí de que se pueden replantear diferentes profesiones o formas o sostenibilidad del trabajo, que es una realidad, ¿eh? O sea, es decir, es una realidad, todos vamos para allá, inclusive en el campo de la salud, que se ha demostrado mucho tino en los tratamientos de las IA. Y aquí yo les pongo estos casos y cuando quieran, por favor, búsquenlos porque son maravillosos. Un caso es Telenet. Telenet se asoció con el Hospital Universitario de Amberes. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver arriba a ese niño que está sentado en una cama de hospital. Tiene unos aparatos visuales para realidad virtual y tiene un robot en la escuela que camina por él, que interactúa a sus amigos. O sea, sus amigos lo escuchan mientras él tiene sus tratamientos. Eso es una realidad. Telenet se asocia, como les decía, con el Hospital Universitario de Amberes para transportar virtualmente a pacientes jóvenes a sus casas o sales de clase. O sea, lo que estamos hablando en términos de globalización. Ya no hay límites geográficos. Los robots se colocan en estos lugares físicos y los pacientes llevan anteojos de realidad virtual, ¿verdad? Para controlar los movimientos del robot que está en la escuela o en el lugar donde el niño necesita estar e interactuar con el entorno. Y miren otro caso que es Clockwork. Clockwork ha creado el primer robot en miniatura que pinta las uñas de las mujeres en 10 minutos. Y hoy día y siempre el tiempo ha sido el activo más valioso que tenemos y no es fácil comprarlo, ¿verdad? Entonces, la automatización auténtica, o sea, saber
ese compartir perfecto entre tecnología y ser humano crea equidad y escala de producción, y eso lo tenemos que valorar. Entonces, claro que se pueden encontrar trabajos automatizados, claro que se debe transformar la forma en que educamos a los futuros profesionales, porque ya no estamos hablando de las profesiones como las conocíamos, sino que se tienen que adaptar a los retos y a las skills necesarias para poder crecer en la sociedad. Pero se necesitan también unas construcciones de relaciones más fuertes entre empresas y clientes, empleados, usuarios. Y ese es un proceso muy humano. Dista del hecho de que salga el ser humano dentro de ese juego, pero definitivamente debe entrar la tecnología para incrementar el valor compartido. Segunda tendencia, presupuesto limitado. Este es un tema de una crisis que nosotros vemos que se origina en gran medida por los asuntos de inflación, por las inyecciones inclusive, si ustedes me preguntan a mí, es algo que realmente que venimos manejando desde el 2008 cuando se presentó la crisis de la subprime. Desde el 2008 se inyectaron algunos recursos precisamente para poder acelerar o motivar la economía, el movimiento económico. Desde ese momento subió pues la inflación un montón. Se ha creado diferentes estrategias de los diferentes bancos centrales principales del mundo que permitieron darle como un manejo a esa inflación que venía desde el 2010-12 y que digamos que se ralentizó precisamente por los cuellos de botella, ese movimiento económico a raíz de los asuntos de la pandemia, en el cual el abastecimiento de muchos minerales, la logística que se vio parada por diferentes partes, creó unos cuellos de botellas y con esos cuellos de botellas la limitación de insumos necesarios para la economía, que al no disponer de estos insumos, lo que hizo fue que se incrementaran nuevamente los precios, ¿verdad? Después de la pandemia y por último termina rematando en estos últimos 2 años las crisis energéticas, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, que también crearon nuevos cuellos de botella y a su vez han venido recalentando en términos de precios las diferentes economías y consecuentemente trayendo consigo las diferentes políticas como aquellas que tienen que ver con el incremento de las tasas de interés para poder ralentizar este incremento de precios. Esas mini crisis, bueno, no son mínimas realmente, son crisis, traen consigo diferentes transformaciones y es precisamente de los más grandes aspectos que tenemos que adaptarnos como personas y que adaptarnos como negocio. Tener que trabajar con esa tendencia de presupuesto limitado. El 66% de los profesionales del comercio minorista informó que el aumento de costos de las materias primas tuvo un gran impacto en sus empresas en los últimos 12 años. Y miren algo, o sea, esto no es un tema menor, porque finalmente parte de los resultados de esa crisis pues tienen sus efectos colaterales, lo que está pasando, por ejemplo, con diferentes empresas, cadenas y sectores que no han podido absorber en su estructura de costos ese incremento tan inusitado y volátil de sus materiales de producción y que han hecho que caigan inclusive en quiebra. Existe una necesidad de resiliencia ahora mucho más que antes. El 75% de los consumidores no tiene previsto aumentar el gasto en general en el 2022. Entonces, las gafas del positivo, observen esto, una oportunidad para poder prestar servicios significativos al cliente. El comercio a la baja significa que los productos de marca privada y las tiendas de descuentos robarán la cuota de participación del mercado de ciertas categorías. Yo no sé si ustedes han visto el caso de Pacífica con K. Tuve la fortuna de conocer hace unos meses al creador de Pacífica y él tenía de manera muy apasionante una visión como tal y era poder ofrecer líneas de marca propia, de confecciones, de ropa al 60% de los habitantes que solamente pueden destinar hasta 60,000 pesos al mes
de su salario mínimo lo necesario para poder comprar su ropa y vestirse bien. Y él en eso vio una oportunidad de negocio. Y eso es un caso precisamente adaptado a presupuestos limitados. No tiene almacenes, no tiene esas líneas, venden en línea y ofrecen la bendita estrategia de compre ahora y pague después, ¿verdad? Otra tendencia, controlar el scroll. El 57% de los consumidores borraron apps de sus smartphones. No lo alcanzan a ver acá, pero yo se los mostraba aquí más en grandecito, cómo planifican los consumidores cambiar el tiempo dedicado a sus actividades digitales. La barra morada es no van a cambiar, la barra roja es incrementarán su tiempo a las actividades digitales y la naranja es disminuir. Y si ustedes se van a dar cuenta en lo último, en el tiempo de pantalla, eso es como el tema de la alimentación. Todo va a lo fit, toda esa tendencia sigue, pero en este caso particularmente por necesidad y salud, las personas tienen, o sea, es decir, la tendencia está en que ellos también renuncien a los tiempos de pantallas. Entonces, cuando las aplicaciones son gratis, es porque vos sos el producto. Esa es una frase que a mí me marcó muchísimo de un documental que hay en Netflix sobre el dilema de las redes sociales. Y creo que las personas están levantando su conciencia, están despertando y saliendo de ese piloto automático, sabiendo de que el tiempo es lo principal y van a buscar realmente descargar aplicaciones que les permitan manejar su tiempo. Cuando tengan también el espacio, busquen aplicaciones como Opal. Es una herramienta de gestión del tiempo de pantalla que rastrea el uso de su smartphone y restringe aplicaciones durante sus periodos determinados. El que tenga también un celular se dará cuenta de que ya hay enfoques. Entonces, si yo pongo enfoques en trabajo, pues no me llegan las notificaciones que vienen de redes sociales o no me entran con volumen alto las llamadas por fuera de la red de mi social. Y eso es muy valorado por las personas. La otra es otro caso que me pareció, no lo había escuchado antes, lo conocí recientemente, OneFlix. OneFlix es una guía de agregación de streaming que permite a los usuarios navegar por títulos diferentes plataformas como Netflix, Disney, Amazon Prime dentro de una aplicación, ¿verdad? Y para allá vamos. Yo les hablaba de la estructura o nuevas personas en estas tendencias que se llaman los ecoeconómicos. Y los ecoeconómicos, en otras palabras, son aquellos que son considerados, o se identifican sostenibles, pero son sostenibles por defecto. Aquí en esta gráfica yo les mostraba actividades verdes y consumos sostenibles. 55% de los encuestados están haciendo actividades para reducir el desperdicio de alimentos, 43% para reducir el consumo de energía, 42% para utilizar menos agua, 40% para reparar artículos en lugar de sustituirlos, la reparación es muy importante, el 34% reducir emisiones de carbono conduciendo menos y el 13% alquilar artículos en lugar de comprarlos. Pero esto es un dilema que moralmente puede tener su debate, porque si bien se consideran sostenibles, no están invirtiendo el mayor precio que significa ir con contundencia a participar en la disminución de la huella de gases de efectos invernaderos. Entonces, no todos los recortes son malos, la opción rentable se ha convertido en limitar y reducir. En ese sentido, en esta gráfica que tengo por acá, les mostraba las inscripciones de automóviles eléctricos en el mundo. Estas son las unidades del volumen en millones. Entonces, el mundo estamos hablando en que para el 2024 habrán 25 millones, o sea, un poco menos de 25 millones de automóviles eléctricos en el mundo. Y en el caso de América Latina, nosotros en el 2024 tenemos la expectativa de no superar los 4 millones de automóviles en el mundo. Y bueno, en Colombia también se están dando incentivos para que esto finalmente pudiese llegar a suceder. So pena de esto, las empresas les están sacando provecho a esos ecoconsumidores
Y fíjense el caso de Nike, por ejemplo, que entrenó un robot para poder realizar la reparación de las zapatillas y traslada costos bajos a esos zapatos. O We Do Solar, en el que diseña paneles solares para que los coloquen las personas mismas directamente en casa. O Science Freeze, que es un almacén, ¿verdad? Como un congelador emergente en el que se puede entrar y les muestran a los consumidores, los educan sobre cómo congelar alimentos, los huevos, la leche y reducir los desperdicios por el mal. Entonces aquí lo que nos tiene que quedar en el top of mind es la estrategia de reparación, la estrategia de creación, de innovación sin mayores costos. Que comience el juego. Bueno, aquí no le puedo decir, pero la tendencia está en que, así como existen mundiales de fútbol cada 4 años, van a existir mundiales de juegos virtuales y se espera que el crecimiento del 12% del total de acuerdos de auspicio de deportes electrónicos se lleven a cabo en el 2022 en el mundo. Y eso trae consigo, pues, fuente y irrigación de recursos para ese tipo de eventos y patrocinios en donde también van a ir montados en esa ola aquellas empresas de tecnología y de realidad virtual o realidad aumentada. Aquí y ahora, esto pasó en pandemia. Yo creo que los consumidores se dieron permiso para vivir un poco y no están abandonando las responsabilidades financieras, pero están adoptando un enfoque de compra a corto con artículos discrecionales. El 50% de los consumidores disfrutó de la vida y no se preocupó por planificar en el futuro en el 2022. Esas estrategias de las que les hablaba de compre ahora y págueme después. Ha hecho que las empresas fintech han tenido que hacer grandes esfuerzos para poder valorar el riesgo de la cartera de los compradores. Y les ha ido muy bien, ¿eh? Porque entre otras cosas se pudiese pensar que la pandemia hubiese ralentizado el deseo de poder socializar y salir, pero fue todo lo contrario. Y esa es una tendencia mundial. Estas panoramas de rutinas vividas, si ustedes ven a la derecha, los plazos para la recuperación del índice de crecimiento de las industrias, vemos cómo los viajes han tenido un crecimiento tremendo. Los servicios para consumo, belleza y cuidado personal, ropa y calzado, también serán de las grandes oportunidades que se traerán en estos momentos de crisis. En el 2024 se esperan crecimientos acelerados. Ascensión femenina, yo les decía que no podía faltar esta tendencia. En marzo, mes de la mujer, el 56% de los profesionales afirman que su empresa contribuyó a apoyar la igualdad en el género, y eso en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 5. Esa estadística es del 2022. Y es maravilloso porque hay que entender que en las tendencias y de la manera como nosotros estamos volando, el ambiente nos indica que el 59% de las mujeres cree que sus elecciones y acciones pueden marcar una diferencia en el mundo. Y eso es tremendamente maravilloso. O sea, las personas que ustedes ven en la imagen es una típica imagen de una persona en Irán. Y a raíz precisamente de lo que ha sucedido en términos de feminicidios y desigualdades, en países cercanos a Arabia o México, inclusive en Colombia, ha hecho que se consolide ese empoderamiento y ese mercado se empodere de los resultados, de las tomas de decisiones en términos económicos y financieros. El 48% de las mujeres definen la belleza como estar cómodas en su propia piel. Esto rompe los esquemas, los estereotipos de la mujer como era antes. Aquí ya estamos hablando de una diversidad muy importante con muchísimos beneficios. Y el 46% de las mujeres prefiere tomar las riendas y liderar a otros. Eso también cambia la manera del relacionamiento en el B2B, en el tipo de decisiones y valores empresariales que se toman, ¿verdad? Hay otra tendencia que no podemos descartar en este punto, José, y son los prósperos. El nivel de agotamiento por cansancio, y yo no sé si los que estamos aquí hay algunos que se sienten de esa manera. No solamente te pasa a ti, o me pasa a mí,
o le pasa a las personas que amo y que quiero y que con las que tengo estas conversaciones. No, esto está pasando en el mundo. Y fíjense que la parte positiva de ponerse esas gafas, ese grupo no se llama los cansados, no, para nada. Ese grupo se llama los prósperos, porque si están cansados es porque están trabajando en algo más. Estos consumidores abrumados se esfuerzan por salir adelante. Entonces, hay que entender que esto cambia la forma del entorno. Por ejemplo, Bélgica y Panasonic están implementando las semanas laborales de 4 días sin pérdida de salario para promover el bienestar, pero también sale otra oportunidad de artículos como por ejemplo el cannabis. Cannes es una empresa. En Cannes se ofrecen tónicos sociales con infusión de cannabis y los paquetes para llevar ofrecen una solución fácil para sustituir el alcohol con un efecto más saludable. Heineken hizo una app, se llama The Closer, un abridor de botellas por Bluetooth que se conecta al portátil y cierra las aplicaciones con el trabajo. O sea, un control de aplicaciones que hace Heineken para que tú saques el espacio y te refresques. Entonces, eso llama la atención de lo que está pasando en términos de tendencia, ¿verdad? Estos compradores adquieren productos para mejorar su estado de ánimo y proporcionan una sensación de calma. José, ¿tú qué me dices? ¿Cómo vamos nosotros por acá, hasta acá? Excelente, excelente, Karen. Me parece que ha sido una temática oportuna y muy interesante. Así que queremos seguir escuchando. Gracias, José. Te cuento que estos señores, los prósperos, y ojalá que te incluyas acá, tengamos, y esa opinión ya la doy desde este punto, desde este corazoncito, desde esta cabeza, en entender que la felicidad realmente no se encuentra por fuera. Y todos vamos en este despertar de conciencia. Pero lo que está sucediendo es que las cifras, los estudios de tendencias de las grandes compañías están apuntando a esto como una oportunidad temporal. Porque realmente la felicidad, vuelvo y lo repito, es una apreciación muy personal, es una decisión y no la vamos a encontrar solamente por el descanso. Evidentemente necesitamos para poder sostenernos en el ritmo en el que estamos, en un equilibrio, pero esa felicidad y esa energía proviene del interior de los seres humanos. Sin embargo, esta tendencia está y no se puede desconocer, ¿verdad? Si después de estas tendencias te han quedado inquietudes, este taller, por temas de tiempo, no lo vamos a realizar. Me hubiese encantado, pero yo creo que no lo vamos a realizar. Pero sí te quería dejar este mensaje. En tu argot, para los que estamos acá, no pueden faltar la palabra cambio, innovación, inteligencia emocional y experiencia. Y hacerse estas preguntas que estamos proyectando. ¿Qué se está transformando en su industria? ¿Qué se está transformando en su empresa? ¿Qué tan rápido se adapta la cultura de su empresa a los cambios? ¿Cómo se transforman las expectativas del cliente? ¿Y cuáles son las nuevas reglas de su negocio? Si no te has planteado esto, definitivamente tenemos que plantearnos porque no estamos preparados para ese viaje financiero, porque no tenemos claro cuáles son los objetivos. Entonces, volviendo a retomar, pasamos por el punto 1, que era conocerme a mí mismo, ¿verdad? Y a través de mí también empezar a conocer al otro. 2, entender el entorno y las tendencias. Con esto resumo, si bien estamos en crisis, de crisálida hay muchas oportunidades. Y el tercero, entrenando en la incertidumbre. Mire, este fitness no puede faltar. No puede faltar en este 2023. Y además, o sea, es decir, yo creo, bueno, y se los confieso aquí muy personalmente, las empresas cuando llaman a diferentes profesionales a ocupar cargos de liderazgo, una de las cosas que es más valorada dentro de esos assessments es este skill, es esta
bueno, les digo la palabra en skills, en este momento se me pasa en español, pero es, esta necesidad es entender la incertidumbre, abrazar la incertidumbre, porque es una constante. Y yo les hablaba en esta historia que les decía al principio, de cuando a mí me preguntaban, ¿y te encanta viajar? ¿Te gusta viajar? Y yo digo, uy, sí, me encanta, pero es un sub y baja de emociones porque después llego, pero me tengo que preparar. Y es ese cuco, es ese mostrico que aparece ahí, pero que realmente es un ángel guardián, porque te permite prever los riesgos y cómo sopesarlos. Hay algo que me gusta mucho de Deepak Jain, él es líder también asiático, en donde resume las claves del liderazgo necesario hoy día. Y él pone tres perlas, como le digo yo, tres perlas. La primera, la habilidad de anticiparse. La segunda, el coraje ante la ambigüedad. Y la tercera es la adaptabilidad. Yo pienso que por sí solas ya nos dicen y nos recuerdan que no puede faltar en la maleta. O sea, este entrenamiento se tiene que hacer previo o simultáneo a nuestro viaje porque nunca acaba. Es un entrenamiento que nunca acaba. Y no podemos desconocer que, por ejemplo, en la habilidad para anticiparnos o al que no le gustan los temas financieros, por su complicación matemática, que realmente es un lenguaje universal. Las matemáticas son lenguajes universales que existen en la humanidad. Es importante apoyarse con quien sí lo sepa hacer. Los modelos son muy importantes para poder anticiparnos y los modelos han cambiado. Y ya se los voy a mostrar ahorita. El coraje y la ambigüedad. Hay otro documental en Netflix que me pareció súper interesante en cómo lo manejan de una manera tan relajada. Se llama Dr. Stutz. Ojalá lo busquen y se lo vean también este fin de semana, en donde él nos presenta como se necesita tener coraje, que no se sabe exactamente cuál va a ser el resultado, pero sea cual sea el resultado, es una perla que vas uniendo dentro de un collar y cada cosa que sucede cada día, en cada instancia, en cada hito en tu vida, hace parte de ese collar maravilloso que solamente te corresponde a ti y que debe ser valorado, honrado y respetado. Y la adaptabilidad ni se diga, o sea, de eso estamos hablando en 1837 con Charles Darwin, en donde él definía la adaptabilidad no solamente con un proceso del ser humano o de cualquier ser vivo, sino también un estado del ser. Constantemente nos estamos adaptando. Y para adaptarnos no puede existir una desconexión entre espíritu, decisiones, pensamientos, y si lo llevo al campo empresarial, no debe existir una desconexión entre empresa y sociedad. Si esa desconexión existe, la capacidad de adaptación es muy baja. Yo voy a pasar rápidamente por acá, por temas de tiempo, pero quisiera en este punto hablarles sobre las negociaciones y los acuerdos. Me parece fundamental y desde este punto de vista, ya que me han dado la libertad de hablar, yo brindo por Mary Parker Follett. Ella fue una mujer en 1820, en plena época de guerras y de transición a la era industrial. Ella invitaba lo siguiente. Hay dos frases que se las voy a dejar acá. Una es, en lugar de condenarlo, deberíamos ponerlo a nuestro servicio. Se refería al conflicto. Y en esa época en la que ella vivió, era de mucho conflicto, ¿no? Por todos los cambios que estaban sucediendo, los derechos a los trabajadores, temas de guerra para buscar territorios. Y ella no se concentró en el ambiente en el que estaba, ¿verdad? Que había muchísima dificultad, sino que se concentró en sacarle provecho. Toda esta crisis de crisálida, nos puede llevar a mejorar nuestro sistema social, nuestro sistema de toma de decisiones. Entonces, en lugar de condenar el conflicto, deberíamos poner a nuestro servicio y más bien, así como el fitness que tenemos que hacer para tener mayor
con manejo ante la incertidumbre, también mayor manejo ante el conflicto. Hay otra segunda expresión que se las dejo, dice, concentra la atención en el ingeniero y no en la fricción. La fricción siempre va a estar. O sea, los momentos como estos siempre se van a encontrar. Pero la fricción es necesaria para que exista un desplazamiento. Hago el parangón con el tema de la física. Pues si no existiera fricción, el carro no anda, porque se necesita un área mínima entre las llantas y el suelo para que pueda existir una movilización. Lo mismo pasa con los procesos actuales. Si bien estamos en momentos con alto nivel o coeficiente de fricción, hay muchas posibilidades de transformación y de desplazamiento. Entonces aquí más bien, ojo en nosotros, en el ser. Por eso es que al principio de esta charla yo te decía, este viaje financiero parte del ser y aterriza en el ser. Cuarto, en esta maleta, visualiza, conoce el final desde el principio. Eso también tiene que ver con la anticipación, la capacidad de anticiparnos. Miren, ya los modelos no son como nosotros nos los plantearon. Ya ese modelo tradicional en donde hacíamos planificación estratégica, por ejemplo, partiendo desde el 2023 al 2030, ya no funciona así. Ahora es tan disruptivo el pensamiento y la planeación debido a las condiciones tan volátiles, ambiguas, inciertas del entorno, que los modelos ahora se tratan como arquetipos, en donde nosotros construimos y nos imaginamos el futuro que queremos para poder averiguar o descifrar qué es lo que tenemos que hacer para llegar allá. En esta imagen que está acá, yo les colecta, bueno, si ustedes ven la imagen, se llama así, Future Back Approach. Se establece qué es lo que pasa en las compañías y los diferentes escenarios que nosotros queremos tener, ¿verdad? Estas son principalmente para empresas con regulaciones muy cambiantes y para sectores muy cambiantes, pero yo creo que ya es una realidad y un constante en el de no nos paramos en el 2020, por ejemplo, en el tiempo presente, sino que nos paramos en el 2030 y por eso el tema de las tendencias es tan fundamental. Quinto, ya este es el último componente de nuestra maleta, José, y es que no te falte una buena compañía. En este viaje financiero por el 2023, la fe es fundamental. Independientemente a la creencia que pudiesen llegar a tener las personas que nos vayan a escuchar o que nos estén escuchando, esta escritura es poderosa y es Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, la fe es pues, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa compañía no puede faltar. Esa compañía no puede faltar. Necesitamos compartir la fe en medio de la incertidumbre imperante. La fe es certeza y convicción en un panorama VUCA, el cual es tremendamente necesario. Una buena compañía es llenar tus pilas con las personas que amas, que quieres, con los que te dicen que sí se puede, que sí te apoyan a llegar a ese objetivo que necesitas. Y eso es fundamental. O sea, si quieres llegar rápido, pues ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Todo no es controlable, pero sí podemos controlar lo que hacemos con lo que nos sucede. Y por último, José, llevémonos esta frase. Cualquiera que sea tu objetivo financiero, disfruta el camino, soñando en grande, generando valor más compartido, perdiendo menos con soluciones más integrativas. En esas soluciones integrativas buscamos que exista un valor compartido. Y pues no, José, darte todas las gracias por permitirme tener este espacio contigo para poder compartir juntos diferentes reflexiones sobre la vida y sobre lo que esperamos en este 2023. Pues Karen, nosotros somos los que estamos agradecidos por esta participación, por el espacio que nos ha brindado y sobre todo lo provechoso que ha sido abordar esta temática en este espacio. Y he recibido mensajes
Muchos. Mira, excelente charla. Gracias por compartir este espacio. Qué genial las recomendaciones de ayuda visual y documentales para revisarlas posterior a la charla y el llamado a la adaptación, renovación y actitud frente a situaciones retadoras. Bueno, y muchas. Estoy recibiendo muchos mensajes de excelente líder. Muchas gracias. Karen, en verdad ha sido muy provechoso. Solamente me gustaría hacerte una pregunta y es desde lo personal, simplemente desde lo personal, porque así has abordado esta temática y creo que ha sido muy profunda y es, cuál sería el mejor consejo que pudieras brindar desde toda esta experiencia y desde todo lo que nos has plantado hacia aquellos líderes de empresas para que puedan llevarlas a ser lo suficientemente ágiles como para adelantarse al ritmo de los cambios y de la incertidumbre? Ok, José, definitivamente hay un eslogan o hay algún mensaje que escuchamos desde que estamos muy jóvenes, que ten cerca a tu amigo, pero ten aún más cerca a lo que pudiese llegar a considerar no tan amigo. Y lo mismo nos pasa con el tema de la incertidumbre y la velocidad y la volatilidad con la que están sucediendo las cosas. Abracemos la incertidumbre. Voy a aprovechar, a mí el Día de la Mujer, en el grupo en donde yo trabajo, que es un equipo maravilloso y extraordinario en la vicepresidencia financiera de GESELCA, me regalaron un cactus con un mensaje y ese mensaje lo tengo posteado para verlo muy a menudo. Y hay que soñar en grande. Y si ese sueño no te da esa sensación de miedo es porque no es lo suficientemente retador. Creo yo que termina siendo desde un punto de vista muy lindo el ver la incertidumbre y lo que está sucediendo hoy día. Es parte natural, tenemos que abrazarlo, tenemos que aceptarlo de esa forma y precisamente esos cinco aspectos que te comentaba que no nos puedan faltar dentro de la maleta en este viaje financiero, no pueden faltar. O sea, esas son las 5 cosas, hombre. Tenemos que saber y entendernos a nosotros mismos. Si yo estoy viendo esa realidad de esa manera, es mi verdad, probablemente no sea la realidad. Entonces tengo que entender cuáles son los lentes que me estoy poniendo. Y si esos lentes me están trayendo mucha angustia, es trabajar en esto. Y esto significa desde el ser. ¿Por qué estoy interpretando esto que está pasando de esa manera? ¿De qué manera le puedo sacar mucho mayor provecho? ¿Cuál es mi capacidad de adaptación? Y si para adaptarme necesito sacarle tiempo a entrenarme, a anticiparme a los diferentes escenarios, ¿verdad? A abrazar cualquiera que sea el resultado, siempre y cuando he hecho lo debido en esa preparación, a actuar oportunamente, confiar en esto. Otra de las cosas que se me viene a la cabeza, José, ante tu pregunta es, los viajes, sean cual sea, en este caso financiero o no financiero, inician en uno, es decir, despegan en uno mismo y se aterrizan a uno mismo. Hay que trabajar mucho en el ser. Hay que trabajar mucho en el ser para que esas decisiones sean coherentes, para que exista una sinergia, una generación de energía inagotable. Cuando hay algo que no es coherente, nos cansamos, perdemos esperanzas y tenemos que estar también ante esas ocasiones que son muy naturales, estar bien acompañados. Muchas de las cosas que te dije, tú dices, uy, sí, pero eso es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. No, o sea, vaya y haga ese modelo o póngase a hablar con la gente de los posibles escenarios desastrosos que pudiesen llegar a suceder. Nadie quiere escuchar eso, ¿verdad? Nadie quiere ser portador de ese tipo de mensajes, pero puede ser uno de los escenarios. Y si lo consideramos más bien como unas oportunidades de cambio y de crecimiento. Yo dentro de los diferentes aspectos que te comentaba orgánicamente, tanto las personas como los negocios tienen diferentes etapas orgánicas. Nacen, crecen, se reproducen o se multiplican y no te dije mueren. O sea, es decir, como nos enseñaron a nosotros en el colegio. Yo te dije renacen. O sea, es decir, si no es esto, es otro. Pero yo tengo claro la capacidad, la potencia y la energía. O sea,
hay una fuente de energía inagotable en la que se redefine el ser humano en las diferentes etapas. Tenemos que confiar y estar agarrados precisamente de esa divinidad, de ese creador que sabe que está con nosotros y que nos lleva por buen camino. Excelente respuesta, Karen, muchas gracias. Antes de finalizar esta actividad, si me lo permiten, quisiera compartir con nuestros participantes, aquellas personas que deseen continuar su formación académica a nivel de especialización. Estamos en un momento en donde están abiertas las inscripciones y por lo tanto están totalmente, cordialmente invitados a que inicien su proceso. Esperamos que haya sido de su interés este espacio que lo hemos diseñado, como muy bien Karen lo expresó, desde el corazón, de manera especial para todos ustedes. Los invito a aplicar pues todo esto, que hoy nuestra invitada especial nos compartió temas muy profundos, muy importantes, pertinentes, y permitirnos a nosotros también desde la Dirección de Especializaciones acompañarlos en sus procesos de formación académica. Karen, nuevamente gracias. Universidad del Norte, pues las puertas siempre van a estar abiertas para ti. Es tu casa, estamos a tu disposición en lo que requieras. Esperamos tener otro acercamiento, otro espacio, porque realmente lo merece. Este es un tema importante y queremos seguir escuchándote. Nuevamente, muchas gracias, Karen, por habernos destinado este espacio de tu agenda, que la conocemos muchísimo como es. Así que, de verdad, estamos muy agradecidos. José, no, de verdad que el agradecimiento, como te lo dijo al principio y lo vuelvo a recalcar, es mío. El agradecimiento es mío. Gracias por permitirme este espacio. Y diste con algo. Yo estoy de cumpleaños hoy y tan hermoso me hablaste. Y sabes que hay algo que es tan importante, ese aprendizaje. No todo lo sabemos. Este viaje inicia conociendo una proporción 10 lo que conocemos y 90 lo que terminamos aprendiendo, porque no todo lo conocemos. Y esa actitud de estudio, de búsqueda constante del conocimiento nos rejuvenece. El entender que no lo sabemos todo y que tenemos que estar actualizados en todo momento, que esa es parte de nuestra prioridad en nuestras vidas, también es muy favorable para ese bienestar. Así que gracias también a la universidad por ofrecernos todos esos espacios de aprendizaje, y yo que los he tenido la oportunidad también de disfrutar, son inolvidables y son aquello de lo que te termina formando tu estructura de pensamiento. O sea, es muy importante. Mil gracias. Muchas gracias y lo recibo con mucho cariño. A todos nuestros asistentes, muchas gracias también por habernos acompañado en este momento, todo el equipo de la dirección y mercadeo de TICS, todas las personas que están detrás de cámaras, también muchas gracias por el apoyo. Les recuerdo, por favor, seguirnos en nuestras redes. Les deseamos una feliz tarde, un feliz almuerzo para todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, José. Hasta luego. Hasta luego.